Bueno, seguimos con la segunda parte entonces. Bueno, habíamos terminado entonces recién con con el ejemplo este de las neumonías y todo eso. Como mencionamos anteriormente, existen dos medidas de gran relevancia desde el punto de vista epidemiológico, que permite medir la frecuencia de las enfermedades y que seguramente habrán oído mencionar en más de una oportunidad, que es la prevalencia y la incidencia. Vamos a hablar de prevalencia. Es el número de casos o eventos en una población de una determinada enfermedad en un momento dado en el tiempo. La prevalencia intenta mostrar la frecuencia con la que un evento de salud o enfermedad existe en el momento, independientemente de cuándo se haya originado. ¿Cómo se calcula la prevalencia? Se debe determinar el número de sujetos en quienes se presenta el evento, estudiando y relacionar dicho número con el total de individuos que forman el grupo observado. Suele expresarse en forma de proporción o porcentaje. Existen dos formas de calcular la prevalencia. Prevalencia puntual se utiliza cuando se desea determinar la prevalencia de una enfermedad en la población en un momento en el tiempo, independientemente de cuándo se haya originado. Se denomina puntual porque la medición se hace en un corto periodo de tiempo. O sea que prevalencia puntual es igual a casos de enfermedades en un momento dado sobre población total en estudio en ese momento por 100. Después tenemos prevalencia de periodo. Determina la cantidad de casos existentes durante un periodo. Es una forma práctica de resolver el problema de la aparición de casos nuevos cuando se está ejecutando el estudio, ya sea por una elevada frecuencia de aparición de la enfermedad o por el estudio no se puede relacionar en un corto periodo de tiempo. Esta medida informa el número de casos existentes, así como los casos nuevos producidos durante este periodo. Entonces, prevalencia de periodo es igual a casos antiguos más casos nuevos en un periodo dado, sobre población total en estudio en ese periodo por 100. Esas son preguntas de exámenes, así que ya en sus apuntes ahí, en la fotocopia, vayan poniendo un asterisco como para estudiar eso. El viernes, a los que nos escucharon, el viernes le tomo el examen de epidemiología. Y el martes, no de esta semana, de la otra, le voy a tomar de fármaco a los que nos rindieron el otro día. O sea, no era un examen lo que tomé el otro día, pero yo le había dicho que preparen entonces esos 3 que tuvieron en la clase y prepararon, no van a rendir. Eso ya prácticamente regularizaron la materia, esos 3 alumnos. Los demás todos van a rendir. Y el que sale mal al recuperatorio y el que sale mal al recuperatorio queda libre. Bueno, ¿por qué es útil determinar la prevalencia de un evento o enfermedad? La prevalencia expresa la cantidad de casos de una enfermedad en un momento dado. De ahí su importancia para la elaboración de los programas de salud preventivos, asistenciales y de control. Por otra parte, la información suministrada por la prevalencia es, en muchas ocasiones, un punto de partida para la investigación causal. Entonces, todo eso que hablamos era prevalencia. Ahora vamos a incidencia. La incidencia de la enfermedad representa la frecuencia de casos nuevos en una población durante un periodo determinado de tiempo. La duración de ese periodo de observación influye en los resultados de la incidencia,
pues si este aumenta, ocurrirán más casos e hipotéticamente pueden llegar a enfermarse todos los individuos y el valor entonces, la incidencia será igual al 1.00 o al 100%. Por eso, al usar esta medida, debe ser siempre expresada el periodo de observación. ¿Cómo se calcula la incidencia? Existen tres formas de calcular la incidencia. Incidencia acumulada. Es una medida que representa la proporción de individuos sanos que contraen la enfermedad en un periodo de tiempo determinado. ¿Cómo sería entonces incidencia acumulada? Sería casos nuevos sobre número de individuos al comienzo del periodo por 100. Después tenemos tasa de incidencia acumulada. Mientras que la incidencia acumulada es una proporción, la tasa de incidencia acumulada es una tasa porque el denominador es el tiempo en riesgo de la población estudiada. Sin embargo, no siempre puede calcularse este tiempo en riesgo dado que, 1. Frecuentemente no es posible excluir el tiempo en que los individuos que se enferman ya no estén en riesgo. 2. En otras ocasiones es imposible identificar el periodo de exposición de cada uno de los miembros de la enfermedad estudiada. 3. Por este motivo, el tiempo en riesgo se determina mediante una aproximación, resultado de multiplicar el tamaño promedio de la población observada por la duración del periodo, generalmente de un año. Y acá sería tasa de incidencia acumulada es igual a casos nuevos sobre número de individuos a mitad del periodo por K. La K es igual a una constante que puede ser cualquier múltiplo de 10, de 100, de 1000 o de 10.000. Esta multiplicación se introduce para facilitar las comparaciones entre poblaciones de diferentes tamaños absolutos. Nunca debe ser mayor que la población total en riesgo. Después tenemos densidad de incidencia. Es el número de nuevos casos registrados dividido por la suma de los periodos de tiempo en riesgo correspondiente a todos los individuos en estudio. Esta sería la verdadera tasa de incidencia, porque en este caso se conocen los tiempos en riesgo de cada uno de los individuos y no se recurre a una aproximación como lo es la tasa de incidencia acumulada. Esta medida se utiliza cuando la población observada es inestable en el tiempo, es decir, cada sujeto ha estado en riesgo o expuesto al evento de interés por periodo de tiempo distinto, ya sea por abandono del estudio, por contraer la enfermedad, etc. Es una medida útil para el seguimiento de la población dinámica en las que ingresan y salen los individuos. Su unidad de tiempo es personas unidad de tiempo, utilizada para el estudio de persona, año, personas, día, etc. Una persona año representa un individuo en riesgo de desarrollar la enfermedad durante un año. Para poner un ejemplo, supongamos que seguimos durante 5 años una persona que trabajaron expuesta a radioactividad durante distintos periodos de tiempo. En el gráfico siguiente representamos los distintos periodos de seguimiento. Los puntos representan las personas que han desarrollado la enfermedad, las cruces, las personas que se perdieron para el seguimiento. Bueno, ahí tienen el gráfico en la fotocopia de ustedes. La principal utilidad de la incidencia es que permite medir el riesgo que un grupo de individuos desarrolle una enfermedad. Más adelante le explicaremos el enfermedad mientras duró el estudio. Las personas E y H fueron seguidas durante 2 años y no pudieron ser luego ubicadas. Las personas
F y G, estos son ejemplos, fueron seguidas durante 3 años y luego desarrollaron la enfermedad. ¿Cuántas personas año expuestas nos plantean este ejemplo? En total, 24 personas años fueron seguidas en el ejemplo calculado desde el caso A a la J. Bueno, estas son todo preguntas, lo que viene. Para comprender mejor la densidad de incidencia, comparemos la incidencia de accidentes laborales en dos grupos de enfermeros del servicio de pediatría de dos hospitales diferentes. El hospital A informa una tasa de incidencia de accidentes en los enfermeros en los últimos meses del 20%, mientras que el hospital B informa un 10%. ¿Cuáles son los accidentes laborales en un hospital? ¿Cuáles son? O en una sala. Accidentes laborales de un hospital o en una sala. ¿De los enfermeros o de los médicos? Pincharnos con las agujas que ya están utilizadas. Sí, 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 esa es una de las principales. Y ahí hay que hacer una denuncia al Ministerio de Salud, tienen que venir a hacerle inmediatamente una prueba de sangre, un análisis de sangre al que se tuvo ese accidente para unas cuantas enfermedades. Primero HIV, hepatitis B, hepatitis C, esas cosas sí o sí hay que pedirle. Salpicadura de fluidos podría ser otra, profe. También, sí, 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 exactamente. En paciente por ahí con algún tipo de, alguna herida cortante en una arteria, salta mucho la... Cuando vos te haces un corte y te cortás una vena y una arteria, no es lo mismo. La vena desliza la sangre y la arteria salta. Entonces ese es el peligro. Cuando viene un cortado en una pierna, más que nada, la arteria femoral, tuve muchos casos en accidentados y eso prácticamente si no la agarra a tiempo se mueren desangrados. Porque a la vena le podés agarrar y le podés, se puede coagular la sangre, ¿viste? Con un buen, buen taponaje se puede, pero la arteria no, porque hay que sí o sí suturar la arteria. Y a veces uno no puede y tiene que ir a quirófano el paciente. Y en esos casos sí, la sangre salta para todos lados, te puede entrar en la vista, puede tener contacto con una herida y también sería, sería un accidente de trabajo laboral en hospitales. Más que nada sangre o fluidos, pero más sangre, ¿saben? Más sangre. O también pincharse con una aguja usada o algo de eso. Bueno, este caso, este ejemplo que hice en el cuadro no importa. Bueno, ¿por qué es útil determinar la incidencia de un evento o enfermedad? La principal utilidad de la incidencia es que permite medir el riesgo que un grupo de individuos desarrolla una enfermedad. Más adelante le explicaremos el concepto de riesgo, pero por ahora es importante que recuerden que en epidemiología, incidencia es sinónimo de riesgo. Acuérdense de eso. Incidencia en epidemiología es sinónimo de riesgo. Para resumir el conjunto de datos de una variable medida con una escala numérica, deberemos utilizar las medidas de tendencia central, media, mediana y modo, y las de dispersión, desvío estándar, rango.
En otras palabras, cuando los datos disponibles están dados en una escala numérica, básicamente debemos calcular dos tipos de medidas llamadas medida de centralización y medida de dispersión. Las medidas de orden son utilizadas en algunas ocasiones. Los tres tipos de medidas son útiles no solo para describir de manera más sintética los datos obtenidos, sino para poder comparar de forma más precisa y eficiente las observaciones realizadas. Medida de tendencia central. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la moda, media aritmética y la mediana. La moda, MO, así como algo que está de moda habitualmente es algo que se ve con mucha frecuencia. En bioestadística, la moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia en el conjunto de los datos obtenidos. Media aritmética, X. La media aritmética es también conocida como promedio. Se calcula como la suma de las observaciones dividida por el número total de observaciones. Supongamos tener n datos que notaremos como x1, x2, x3 y xn. La medida aritmética de estos valores se define como la suma de todos ellos dividido por n y se simboliza con x. Ustedes pueden encontrar ese valor realizando el siguiente cálculo. Y ahí está también en la fotocopia. Eso no me importa mucho, así que no. Más lo que me interesa en esta parte acá sería los conceptos. Es conveniente utilizarlo solo si la distribución de los datos tiene una forma simétrica y unimodal, curva normal. Esto es debido a que la media aritmética es muy sensible a la presencia de valores extremos. En estos casos es conveniente utilizar otra medida de centralización llamada mediana, que es MD, mediana. La mediana es la observación que deja la mitad de los datos a cada lado. Usted puede fácilmente encontrar ese valor realizando el siguiente cálculo. Posición de la MD en un conjunto de datos ordenado que es igual a n más 1 entre paréntesis sobre 2. También eso no es muy importante. Si el número total de observaciones n es impar, existiría una única mediana y será el valor que ocupe la posición central. Si el número de observaciones es par, no existe un único valor central y lo mediano corresponde a la medida de los dos valores centrales. La mediana es la medida de centralización que se utiliza cuando la variable se mide con una escala numérica u ordinal. Es la medida más apropiada en caso de que la distribución de frecuencia de la variable sea asimétrica, ya que es menos sensible que la media a valores extremos. Bueno, llegamos hasta acá y vemos si el martes le doy lo que queda. Sabe que serían medidas de orden. Y bueno, acuérdense que el viernes entonces el examen, el viernes es el examen de esto acá. Vamos a ver si le voy a hacer por Zoom oral 3 preguntas. Todo que estén en vivo, así que para que no haya queja. Y el que sale mal recuperatorio, el que sale mal recuperatorio libre. Espero que nadie quede libre en esta materia porque sería una locura rendir esto libre. Igual que fármaco, le digo. Bueno, nos estamos viendo el martes. Listo, profe. Chao. Ok. Chau, chau. Chao. Gracias, profe.